Mientras entraba al restaurante para almorzar, escuché una risa familiar que venía de la mesa del rincón. Mi hijo estaba contándole a su esposa cómo me había engañado con el préstamo de $200,000. Me acerqué a ellos con calma, y mi hijo se quedó sin palabras. Una sola palabra mía lo hizo colapsar. Pero para entender cómo llegué a ese momento, como una madre de 68 años terminó destruyendo a su propio hijo con 3 palabras, necesito contarte todo desde el principio. Todo comenzó 6 meses antes, en una tarde cualquiera de abril. Yo estaba en mi casa, la misma casa donde había vivido 30 años con mi esposo antes de que muriera, cosiendo un vestido color vino para una clienta. Mis manos ya no eran las mismas de antes, la artritis me molestaba cada vez más, pero seguía cosiendo porque era lo único que sabía hacer. Era mi vida, mi identidad. Benita, la costurera del barrio. Mauricio llegó esa tarde con una sonrisa enorme. «Mamá, tengo noticias maravillosas», me dijo mientras me abrazaba. Olía a esa colonia cara que siempre usaba, la que yo le regalaba cada Navidad aunque costara la mitad de mi pensión. «Van a ascenderme en el trabajo. Cristina y yo estamos pensando en comprar una casa más grande. Todo va perfecto». Me llené de orgullo. Mi hijo, exitoso, feliz, con un buen matrimonio. Era todo lo que una madre podía desear después de haberlo criado sola durante tantos años. Después de que su padre muriera de un infarto cuando Mauricio apenas tenía 15 años, yo trabajé doble turno, cosí hasta que mis dedos sangraban, me salté comidas para que él pudiera estudiar en una buena escuela. Valió la pena. O eso creía. «Necesito tu ayuda con algo, mamá», me dijo sentándose a mi lado. «Estoy tramitando unos papeles para mejorar tu pensión. Sabes que siempre me preocupo por ti. Quiero que tengas una vejez más cómoda». Mi corazón se derritió. «Qué hijo tan atento», pensé. «Qué suerte tenía de tener un hijo que se preocupaba por su madre anciana». «Solo necesito que firmes algunos documentos en el banco», continuó. «Son puras formalidades, cosas del gobierno. Ya sabes cómo es la burocracia. Yo te acompaño para que no tengas que preocuparte por nada». Acepté sin pensar. ¿Por qué desconfiaría? Era mi hijo, mi sangre, la persona en quien más confiaba en este mundo. Fuimos al banco 3 veces en 2 semanas. Cada vez, Mauricio me llevaba papeles para firmar. Letra pequeña, términos que no entendía, números que se me confundían. «No te preocupes, mamá. Yo ya revisé todo. Solo pon tu firma aquí, aquí y aquí». Y yo firmaba. Una y otra vez. Firmaba con esa confianza ciega de una madre que cree que su hijo jamás le haría daño. Sara, la empleada del banco, me miraba con una expresión extraña cada vez que iba. Ahora entiendo por qué. Ella sabía. Ella veía los documentos. Ella sabía lo que mi hijo estaba haciendo. Pero no dijo nada. O tal vez intentó decirme algo y yo estaba tan cegada por mi confianza que no escuché. Las semanas pasaron. Mauricio venía menos a visitarme. Cuando lo hacía, siempre tenía prisa. «Tengo mucho trabajo, mamá. El ascenso me tiene muy ocupado». Yo entendía, o fingía entender, porque en el fondo, muy en el fondo, había empezado a sentir algo raro. Algo que no podía explicar. Una inquietud que me despertaba a las 3 de la mañana y no me dejaba volver a dormir. Una vez le pregunté: «Hijo, ¿esos papeles que firmé en el banco ya están listos? ¿Cuándo va a mejorar mi pensión?». Él me miró con impaciencia. «Estas cosas toman tiempo, mamá. No seas impaciente. Ya te avisaré cuando esté todo listo». Su tono fue seco, cortante. No era la voz cariñosa de siempre. Pero me convencí de que estaba estresado por el trabajo. Cristina también cambió. Antes venía conmigo a tomar café los jueves. Hablábamos de todo, nos reíamos. Era como la hija que nunca tuve. Pero de repente dejó de venir. Dejó de contestar mis llamadas. Cuando finalmente la vi en una reunión familiar, apenas me dirigió la palabra. Estaba distante, fría, evitaba mi mirada. Yo me preguntaba qué había hecho mal. Mi vida transcurría en una rutina simple. Me levantaba temprano, desayunaba sola en mi cocina grande y vacía, cosía durante horas, veía un poco de televisión por la noche, y me dormía preguntándome por qué mi hijo ya no me llamaba como antes.
Los martes eran mis días favoritos. Salía a almorzar sola a un restaurante pequeño del centro. No era nada elegante, pero la comida era buena y me gustaba ver a la gente pasar. Ese martes de octubre, el martes que cambiaría todo, me arreglé como siempre. Me puse mi vestido color crema, el que me hacía sentir presentable, me peiné con cuidado, tomé mi bolso y salí de casa. El restaurante estaba a 20 minutos caminando. Me gustaba caminar. Me mantenía activa, me hacía sentir que todavía era útil, que todavía podía valerme por mí misma. Llegué al restaurante a las 12:30, la hora del almuerzo. Había bastante gente. Empujé la puerta de cristal y entré. El aire acondicionado me golpeó en la cara. El murmullo de las conversaciones me envolvió. Y entonces la escuché. Esa risa. La risa de Mauricio. Venía de la mesa del rincón, al fondo del restaurante. Mi corazón dio un salto de alegría. Mi hijo estaba ahí. ¡Qué casualidad tan hermosa! Podríamos almorzar juntos. Pero entonces escuché las palabras que destrozaron mi mundo en un segundo. Ella no va a entender nada, mamá ya está muy vieja. Hice el préstamo a su nombre y ni siquiera se dio cuenta. Me quedé congelada en la entrada del restaurante. Las piernas dejaron de responderme. El bolso se me resbaló del hombro y tuve que agarrarlo antes de que cayera al suelo. Mis manos temblaban. Todo mi cuerpo temblaba. Pero no podía moverme. No podía respirar. No podía procesar lo que acababa de escuchar. $200,000. Un préstamo. A mi nombre. Sin que yo lo supiera. Cristina soltó una carcajada. Una carcajada alegre, despreocupada, como si estuvieran hablando de algo trivial. ¿Y si se entera, amor? ¿Qué vas a hacer? Su voz sonaba juguetona, cómplice. No había ni una pizca de preocupación real en sus palabras. Era una pregunta retórica. Ella ya sabía la respuesta. Mauricio respondió con una seguridad que me atravesó como un cuchillo oxidado. No se va a enterar. Confía en mí como una idiota. Siempre lo ha hecho. Firmó todo sin siquiera leer. Fue más fácil de lo que pensé. Se rió. Mi hijo se rió de mí. De mi confianza. De mi amor. De mi estupidez. Sentí un dolor físico en el pecho, como si alguien me estuviera apretando el corazón con las manos. Un sudor frío me recorrió la espalda. Las luces del restaurante se volvieron demasiado brillantes, los sonidos demasiado fuertes. Todo daba vueltas a mi alrededor. Pensé que iba a desmayarme ahí mismo, en la entrada, delante de toda esa gente que comía tranquilamente sin saber que mi vida acababa de explotar en 1000 pedazos. Me apoyé contra la pared. Necesitaba algo sólido que me sostuviera porque mis piernas ya no podían hacerlo. Cerré los ojos por un segundo. Solo un segundo. Intenté convencerme de que había escuchado mal. Que mi imaginación me estaba jugando una mala pasada. Que mi hijo, mi Mauricio, jamás sería capaz de algo así. Pero cuando abrí los ojos y miré hacia esa mesa del rincón, la realidad me golpeó con más fuerza. Ahí estaba él. Mauricio. Mi hijo. Con su camisa blanca perfectamente planchada, su reloj caro brillando en la muñeca, su cabello peinado hacia atrás con ese gel que siempre usaba. Se veía exitoso, próspero, feliz. Y todo era mentira. Todo era una máscara construida sobre mi dolor. Cristina levantó su copa de vino. El líquido rojo oscuro se movió dentro del cristal mientras ella brindaba. Por nuestro futuro restaurante, mi amor. Tu mamá nos está haciendo un gran favor sin saberlo. Qué generosa es la señora. La ironía en su voz me quemó. Se estaban burlando de mí. Los dos. Juntos. Cómplices. Mauricio chocó su copa contra la de ella. Por nuestros sueños. Amor. Por fin vamos a tener ese lugar que siempre quisimos. Ya encontré el local perfecto en la zona turística. Con $200,000 alcanza para todo. Remodelación, equipo, licencias, todo. Mi mente empezó a trabajar a través de la niebla del SOC. $200,000. Un préstamo a mi nombre. Las visitas al banco. Los papeles que firmé sin leer. Todo empezó a encajar como un rompecabezas macabro. Cada pieza cayendo en su lugar, revelando una imagen horrible que yo me había negado a ver.
Las 3 veces que fuimos al banco. Los documentos con letra pequeña. Sara, la empleada, mirándome con esa expresión que ahora entendía era lástima. Mauricio apurándome. Firma aquí, mamá. Y aquí. Y aquí. Son solo formalidades. Yo firmando como una tonta. Como una idiota. Igual que él había dicho. Cristina tomó un sorbo de vino y preguntó, ¿y las cuotas? Eso es mucho dinero. Mauricio, ¿cómo las vas a pagar? Había una preocupación genuina en su voz ahora. No por mí, claro. Por ellos. Por su plan. Por su futuro construido sobre mis ruinas. Mi hijo se encogió de hombros con una despreocupación que me heló la sangre. Las cuotas van a llegar a su casa. Son como $3,000 mensuales. Obviamente ella no va a poder pagarlas con su pensión miserable. Después de 3 o 4 meses de impago, el banco va a empezar el proceso de embargo. Embargo. Cristina abrió los ojos con alarma fingida. Van a quitarle la casa. Exacto. Mauricio pinchó un pedazo de carne con su tenedor y se lo llevó a la boca, masticando tranquilamente mientras planificaba mi destrucción. La casa está a su nombre, es lo único de valor que tiene. El banco se la va a quitar para recuperar el préstamo. Y nosotros ya tendremos el restaurante funcionando para ese entonces. ¿Y dónde va a vivir tu mamá? La pregunta de Cristina sonaba curiosa, no preocupada. Como quien pregunta qué va a pasar con un mueble viejo del que necesitas deshacerte. Mauricio se limpió la boca con la servilleta. No sé. Hay asilos del gobierno. O puede irse con alguna prima lejana. No es mi problema, amor. Ella ya vivió su vida. Ahora nos toca a nosotros vivir la nuestra. Tomó otro sorbo de su bebida. Además, esa casa es demasiado grande para ella sola. Se la pasa ahí encerrada, cosiendo como una anciana triste. Le estoy haciendo un favor. Un favor. Me estaba haciendo un favor al dejarme sin techo. Al robarme todo lo que tenía. Al convertirme en una indigente a mis 68 años. Eso era un favor para él. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. Calientes, amargas, silenciosas. Pero no hice ningún sonido. No grité. No gemí. Solo dejé que cayeran mientras mi corazón se rompía en pedazos cada vez más pequeños. Cristina rió otra vez. Eres terrible, Mauricio. Pero tienes razón. No podemos quedarnos estancados por culpa de los viejos. Mi mamá también es igual, siempre quejándose, siempre pidiendo atención. A veces hay que ser prácticos. Prácticos. Esa era la palabra que usaban para justificar la crueldad. Exactamente, respondió mi hijo. Y lo mejor de todo es que ella nunca va a sospechar que fui yo. Va a pensar que fue un error del banco o una estafa de internet o algo así. Jamás va a imaginar que su hijito adorado la engañó. Soy demasiado perfecto en su mente como para hacer algo malo. La burla en su voz me partió en dos. Tenía razón. Yo jamás hubiera sospechado. Ni en 1.000.000 de años. Si no hubiera entrado a ese restaurante en ese momento exacto, si no los hubiera escuchado, habría seguido ciega hasta que llegara la primera cuota del préstamo a mi casa. Y aún así, probablemente habría llamado a Mauricio para pedirle ayuda. Y él habría venido, con su cara de preocupación fingida, diciéndome que era un error del banco, que él lo iba a solucionar, mientras me hundía más y más en su trampa. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No fue mi corazón, eso ya estaba destrozado. Fue algo más profundo. Fue la imagen que tenía de mí misma. La Benita buena, la Benita confiada, la Benita que creía en el amor incondicional entre madre e hijo. Esa mujer murió ahí, apoyada contra la pared de un restaurante, escuchando cómo su hijo planificaba su ruina mientras comía un plato de carne que probablemente costaba lo que yo ganaba en una semana cociendo. Pero de esas cenizas nació otra Benita. Una con los ojos abiertos. Una con rabia en las venas en lugar de sangre. Una que ya no iba a ser víctima. Sequé mis lágrimas con el dorso de la mano. Respiré profundo, llenando mis pulmones de ese aire frío del aire acondicionado. Y tomé una decisión. Metí la mano en mi bolso, buscando mi teléfono celular. Mis dedos torpes,
deformados por años de artritis y trabajo duro, temblaban tanto que apenas podía agarrarlo. Pero lo logré. Saqué el teléfono de mi bolso con manos temblorosas. La pantalla se iluminó y por un momento me quedé mirándola sin saber qué hacer. Nunca había sido buena con la tecnología. Mauricio siempre se burlaba de mí por eso. «Mamá, eres un desastre con el celular», me decía riéndose. Ahora esa misma tecnología que él creía que yo no dominaba iba a ser su perdición. Busqué la aplicación de grabación. Mi nieta, la hija de mi prima Isabel, me había enseñado a usarla hace unos meses. «Abuela Benita, mira, solo tienes que tocar este botón rojo y ya está grabando. Es fácil». En ese momento no entendí por qué necesitaría grabar algo. Ahora lo sabía. Toqué el botón rojo. Un pequeño cronómetro empezó a correr en la pantalla. Estaba grabando. Levanté el teléfono sutilmente, apuntando hacia la mesa del rincón donde mi hijo y su esposa seguían disfrutando de su almuerzo, ajenos a mi presencia. Estaban lo suficientemente cerca, a unos 10 metros de distancia. Sus voces llegaban claras, nítidas, condenatorias. Mauricio cortó otro pedazo de carne y mientras masticaba, continuó hablando. El banco me depositó el dinero en una cuenta que abrí hace 2 meses. Una cuenta a mi nombre, obviamente. Mamá no tiene acceso a ella. Ya transferí $50,000 para la renta del local. El dueño me está esperando para firmar el contrato mañana. Mi respiración se volvió irregular. $50,000. Ya había gastado $50,000 de ese dinero robado. De mi dinero. Porque aunque no lo hubiera autorizado, aunque no supiera nada, ese préstamo estaba a mi nombre. Yo era la responsable. Yo era quien tendría que pagarlo. Yo era la que perdería todo. Cristina aplaudió suavemente, sus manos produciendo un sonido seco que me irritó hasta los huesos. Estoy tan orgullosa de ti, amor. Siempre supe que eras inteligente, pero esto superó todas mis expectativas. Y los permisos del restaurante. Ya están en trámite, respondió Mauricio con esa voz llena de orgullo que yo conocía tan bien. La misma voz con la que me contaba sus logros cuando era niño. Cuando ganaba un premio en la escuela. Cuando conseguía su primer trabajo. Cuando se casaba. Siempre había estado tan orgullosa de él. Y ahora ese orgullo se había convertido en cenizas en mi boca. Calculé todo perfectamente, continuó mi hijo. En 6 meses el restaurante va a estar funcionando. En 1 año vamos a estar ganando lo suficiente para vivir bien. Y mamá va a estar en algún asilo barato tratando de entender qué pasó con su casa. Se rió. Esa risa me taladró los oídos. Lo mejor es que legalmente no hice nada malo. Ella firmó todo. Tiene su firma en cada documento. Si alguien pregunta, yo solo la ayudé con los trámites porque ella no entiende estas cosas. Cristina lo miró con admiración. Con esa admiración nauseabunda de quien mira a alguien que acaba de hacer algo brillante. Eres un genio, Mauricio. Un genio. Tu mamá debería estar orgullosa de haberte criado tan inteligente. Las dos se rieron otra vez. Esa risa que ya no sonaba humana para mí. Sonaba como el chillido de animales celebrando sobre una presa muerta. Seguí grabando. Cada palabra. Cada risa. Cada detalle de su plan macabro quedaba registrado en ese pequeño aparato que sostenía con manos que ya no temblaban tanto. La rabia estaba reemplazando al miedo. La determinación estaba reemplazando al shock. Yo no iba a ser su víctima. No iba a dejarme destruir así. ¿Y si ella va a la policía?, preguntó Cristina de repente, y mi corazón se aceleró. Por un segundo pensé que me habían visto. Pero no. Ella solo estaba siendo precavida, cubriendo todas las posibilidades. Mauricio negó con la cabeza, completamente relajado. No va a ir a la policía. Primero, porque no va a sospechar de mí. Segundo, porque aunque sospeche, jamás me denunciaría. Soy su único hijo. Me ama demasiado. Preferiría perder todo antes que verme en problemas. Tomó un sorbo de su bebida. La conozco mejor que nadie. Es débil. Siempre lo ha sido. Por eso fue tan fácil manipularla. Débil. Me llamó débil. Yo, que trabajé hasta destrozarme las manos para darle todo. Yo,
que me quedé sin comer muchas veces para que él tuviera comida en la escuela. Yo, que cosí vestidos día y noche para pagarle la universidad. Débil. Esa palabra resonó en mi cabeza como una campana rota. Además, agregó Mauricio limpiándose la boca con la servilleta, ella ya está vieja. Tiene 68 años. ¿Cuánto le queda? ¿10 años? ¿15 si tiene suerte? No va a gastar esos años peleando conmigo. Va a aceptar lo que pasó y va a seguir adelante. Siempre ha sido así. Sumisa. Obediente. La madre perfecta que nunca cuestiona nada. Cristina suspiró con satisfacción. Ojalá mi familia fuera tan fácil de manejar como la tuya. Mi hermano no me deja en paz, siempre pidiendo dinero prestado. Tu mamá, en cambio, es un amor. Nunca pide nada, nunca molesta, siempre está ahí cuando la necesitas. La ironía de sus palabras me hizo apretar los dientes. Siempre ahí cuando la necesitas. Sí, siempre ahí para ser robada, engañada, usada. Por eso la elegí para esto, dijo Mauricio con una frialdad que me congeló. Sabía que ella era el blanco perfecto. Confiaba en mí ciegamente. Tenía una casa sin hipoteca que podía servir de garantía. No entiende nada de finanzas ni de bancos. Era la víctima ideal. Víctima ideal. Así me veía mi hijo. No como su madre. No como la mujer que le dio la vida. Como una víctima ideal. El mesero se acercó a su mesa. ¿Desean ordenar postre?, preguntó con esa voz amable de quien hace su trabajo sin saber que está atendiendo a dos monstruos. Mauricio asintió. Sí, tráenos el pastel de chocolate para compartir. Y 2 cafés. El mesero anotó y se alejó. Todo tan normal. Todo tan cotidiano. Mientras mi mundo se desmoronaba, ellos pedían postre. Miré el cronómetro en mi teléfono. Llevaba grabando 8 minutos. 8 minutos de confesión completa. 8 minutos de evidencia irrefutable. 8 minutos que iban a cambiar todo. Pero no podía detenerme ahí. Necesitaba más. Necesitaba cada detalle, cada palabra, cada prueba posible. Cristina se inclinó hacia adelante, bajando un poco la voz, aunque no lo suficiente como para que yo no pudiera escucharla. ¿Y qué vas a hacer cuando ella empiece a recibir las cartas del banco? Las notificaciones de pago, los avisos de mora, todo eso. Va a entrar en pánico. Mauricio se encogió de hombros con indiferencia. Déjala que entre en pánico. Para cuando entienda lo que pasó, nosotros ya vamos a tener el restaurante funcionando y el dinero moviendo. No va a poder hacer nada. El préstamo está a su nombre, las firmas son suyas. Aunque pruebe que yo la ayudé con los trámites, no es ilegal ayudar a tu madre con papeleos bancarios. Eres malvado, dijo Cristina, pero no era un reproche. Era un cumplido. Lo dijo con una sonrisa, con admiración, como quien le dice a su pareja que es guapo o inteligente. Malvado. Y ella lo amaba por eso. Los dos eran iguales. 2 serpientes enroscadas una con la otra. El mesero regresó con el pastel y los cafés. Lo colocó todo en la mesa con cuidado. Mauricio le dio las gracias sin mirarlo realmente. La gente como mi hijo nunca ve realmente a las personas que lo sirven. Igual que nunca me vio realmente a mí. Solo veía lo que podía obtener. Lo que podía usar. Lo que podía robar. Cristina tomó su tenedor y cortó un pedazo del pastel. Cristina saboreó el pastel con los ojos cerrados, como si fuera lo más delicioso que hubiera probado en su vida. Está increíble, murmuró. Cuando tengamos nuestro restaurante, tenemos que contratar un pastelero así de bueno. Nuestro restaurante. Mi dinero. Mi destrucción convertida en su sueño. Mauricio asintió mientras tomaba su café. Ya tengo todo planeado. El menú, la decoración, hasta el nombre. Lo vamos a llamar Cristinas. Como homenaje a ti, amor. Ella aplaudió emocionada, sus ojos brillando como los de una niña en Navidad. Un restaurante construido sobre las ruinas de mi vida, llevando el nombre de la mujer que ayudó a destruirme. La ironía era tan cruel que casi me hizo reír. ¿Y los empleados?, preguntó Cristina. Necesitamos gente de confianza. No podemos contratar a cualquiera. Ya hablé con Leonardo, mi amigo del trabajo.
Él tiene experiencia en restaurantes y está buscando un cambio. Le ofrecí ser el gerente. También contacté a Raquel. ¿Te acuerdas de ella? La que estudiaba gastronomía. Está dispuesta a ser nuestra chef principal. Mauricio hablaba con tanto entusiasmo que parecía un empresario legítimo discutiendo un negocio honesto. No un ladrón planeando cómo gastar el dinero robado a su madre. Seguí grabando, aunque cada palabra me dolía como una puñalada. Mi teléfono ya llevaba 12 minutos de grabación. 12 minutos que documentaban la traición más grande de mi vida. Pero necesitaba más. Necesitaba escuchar todo. Necesitaba entender completamente la magnitud de lo que me habían hecho. Me preocupa una cosa, dijo Cristina de repente, dejando su tenedor sobre el plato. Su rostro mostraba una arruga de preocupación entre las cejas. ¿Y si tu mamá de verdad no puede pagar y el banco la demanda? ¿Y si terminamos involucrados en un proceso legal? Mauricio negó con la cabeza, completamente tranquilo. No vamos a estar involucrados en nada. El préstamo es de ella. Las deudas son de ella. Nosotros no existimos en ningún papel. Yo solo fui quien la acompañó al banco, nada más. Si alguien pregunta, diré que ella quería el dinero para remodelar su casa o para un viaje, cualquier excusa. No hay forma de que nos conecten con esto. ¿Pero el dinero? Si investigan, van a ver que recibiste $200,000 de la nada. La voz de Cristina sonaba ansiosa ahora. Por primera vez parecía entender que tal vez habían cruzado una línea peligrosa. El dinero llegó a una cuenta diferente, Amor. Una cuenta que abrí diciendo que era para un proyecto de inversión. Tengo todos los documentos falsos listos. Si alguien pregunta, ese dinero vino de un préstamo personal que yo saqué, no tiene nada que ver con mamá. Mauricio sonrió con esa seguridad arrogante de quien cree que ha pensado en todo. Fui muy cuidadoso. No hay manera de que esto nos salpique. Cristina respiró aliviada y tomó otro bocado de pastel. Eres increíble. De verdad. A veces me asusto de lo inteligente que eres. Lo dijo como un cumplido, pero había algo más en su voz. Un dejo de miedo. Como si acabara de darse cuenta de que si su esposo era capaz de hacer esto con su propia madre, ¿qué le impediría hacerle lo mismo a ella algún día? Tengo que serlo, respondió Mauricio. Crecí pobre, ¿recuerdas? Viviendo en esa casa pequeña, viendo a mamá coser hasta las 2 de la mañana para pagar las cuentas. Viendo cómo nos faltaba todo mientras otros tenían de sobra. Prometí que cuando creciera, yo tendría todo lo que ellos tenían. Y ahora lo voy a tener. No importa cómo. Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Él recordaba esas noches. Esas noches en las que yo cosía hasta que mis ojos ya no podían mantenerse abiertos, hasta que mis dedos sangraban, hasta que mi espalda gritaba de dolor. Las recordaba. Y en lugar de agradecimiento, había desarrollado resentimiento. En lugar de amor, había cultivado ambición. Yo había trabajado hasta destruirme para darle una vida mejor, y él me odiaba por haber sido pobre. No fuimos tan pobres, dijo Cristina intentando consolarlo. Tuviste educación, comida, un techo. Hay gente que tiene menos. Pero no fue suficiente, gruñó Mauricio con amargura. Nunca fue suficiente. Mientras mis compañeros de escuela tenían ropa de marca, yo usaba ropa que mamá cosía. Mientras ellos iban de vacaciones a la playa, yo me quedaba en casa ayudándola con sus costuras. Mientras ellos tenían lo último en tecnología, yo tenía que esperar años para tener un celular usado. Su voz estaba llena de rabia contenida. Me avergonzaba de mi vida. Me avergonzaba de ella. Las lágrimas volvieron a rodar por mis mejillas, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de shock ni de dolor. Eran lágrimas de comprensión. Finalmente entendía. Mi hijo no me había traicionado por necesidad. Me había traicionado por resentimiento. Por vergüenza. Por ese odio silencioso que había estado creciendo en él durante años, mientras yo creía que estábamos bien. Mientras yo pensaba que me amaba. Pero ahora todo va a cambiar, continuó Mauricio, su voz recuperando ese tono entusiasta. Vamos a tener el restaurante más exitoso de la ciudad. Vamos a tener dinero de sobra. Vamos a vivir en una casa grande, vamos a viajar, vamos a tener todo lo que siempre debimos tener. Y nadie,
especialmente no mi madre, me lo va a quitar. Cristina levantó su taza de café. Por nosotros. Por nuestro futuro. Por hacer lo que sea necesario para conseguir lo que merecemos. Mauricio chocó su taza contra la de ella. El tintineo del cristal sonó como una campana fúnebre en mis oídos. Brindaban por mi ruina como si fuera algo digno de celebración. ¿Cuándo crees que llegue la primera cuota del préstamo a su casa?, preguntó Cristina. En unas 2 semanas, respondió Mauricio revisando su reloj, ese reloj caro que yo le había regalado en su último cumpleaños. El banco manda la primera notificación 30 días después de que se aprueba el préstamo. Ya pasaron 2 semanas desde que sacamos el dinero, así que en 2 semanas más ella va a recibir el primer aviso. ¿Y si te llama asustada? Obvio que me va a llamar. Y yo voy a hacerme el sorprendido. Qué raro, mamá. Déjame investigar qué pasó. Le voy a decir que probablemente fue un error del banco, que no se preocupe, que yo lo voy a solucionar. La voy a calmar, como siempre. Mauricio sonrió con malicia. Para cuando se dé cuenta de que no fue un error, ya va a ser demasiado tarde. Eres malísimo, rió Cristina. Pero me encanta. Siempre tan calculador, tan frío. Por eso me casé contigo. El mesero regresó con la cuenta. Mauricio sacó su billetera, esa billetera de cuero genuino que también le había regalado yo, y puso una tarjeta sobre la mesa. Con esto queda pagado nuestro futuro, amor, le dijo a Cristina con una sonrisa. Cuando el mesero se llevó la tarjeta, reconocí el diseño. Era mi tarjeta de crédito. La que le había prestado para una emergencia hace un mes y que él nunca devolvió. Ni siquiera estaban pagando ese almuerzo con su dinero. Lo estaban pagando con el mío. Detuve la grabación. 16 minutos. 16 minutos de confesión completa. 16 minutos de evidencia irrefutable de fraude, robo, conspiración. Guardé el teléfono en mi bolso con manos que ya no temblaban. La rabia había quemado todo el miedo. La determinación había reemplazado el dolor. Yo ya no era la Benita débil que ellos creían conocer. Sequé mis lágrimas con un pañuelo que saqué de mi bolso. Me arreglé el cabello. Respiré profundo 3 veces, llenando mis pulmones de aire, preparándome para lo que venía. Ellos seguían en su mesa, ajenos a mi presencia, ajenos a que su mundo perfecto estaba a punto de colapsar. Caminé hacia su mesa con pasos lentos pero firmes. Cada paso resonaba en mis oídos como un tambor de guerra. 1, 2, 3, 4. La distancia entre la entrada y esa mesa del rincón parecía infinita, como si estuviera caminando a través de un sueño espeso y oscuro. Pero no era un sueño. Era la realidad más brutal que había enfrentado en mis 68 años de vida. Las personas en las mesas cercanas seguían comiendo, hablando, riendo. Nadie notaba el drama que estaba por desarrollarse. Nadie veía a la anciana que caminaba hacia su hijo con el corazón destrozado y las manos llenas de evidencia. Para ellos era solo otro martes en un restaurante cualquiera. 5 pasos. 6 pasos. 7 pasos. Ya estaba lo suficientemente cerca como para ver los detalles. El plato de Mauricio casi vacío, solo quedaban algunas migajas del pastel. La copa de vino de Cristina con un rastro de labial rojo en el borde. La cuenta sobre la mesa, pagada con mi tarjeta de crédito robada. Todo tan normal. Todo tan obsceno. Mauricio estaba diciéndole algo a Cristina en voz baja. Ella reía, cubriendo su boca con la mano como hacen las mujeres que quieren parecer recatadas pero no lo son. Ninguno de los dos miraba hacia la entrada. Ninguno de los dos esperaba verme. ¿Por qué lo harían? Yo era predecible. Yo era controlable. Yo nunca lo sorprendería. 8 pasos. 9 pasos. 10 pasos. Llegué a su mesa y me quedé parada justo al lado, en silencio. Por un momento ninguno de los dos me vio. Seguían en su burbuja de complicidad y planes malvados. Pero entonces Cristina levantó la vista, probablemente para llamar al mesero, y sus ojos se encontraron con los míos. La vi palidecer. Su boca se abrió ligeramente, formando una pequeña O de sorpresa. Su mano, que sostenía la servilleta, se quedó suspendida en el aire. Mauricio, susurró, pero no salió sonido de su garganta. Solo movió los labios.
Mi hijo siguió su mirada y cuando me vio, su rostro cambió por completo. El color desapareció de sus mejillas como si alguien hubiera abierto una llave y dejado salir toda la sangre. Sus ojos, que hacía un momento brillaban con malicia y satisfacción, ahora estaban abiertos como platos, llenos de pánico puro. El tenedor que sostenía cayó sobre el plato con un ruido metálico que resonó en el silencio súbito que nos envolvió. «Mamá». Su voz salió estrangulada, apenas un susurro. ¿Qué haces aquí? No respondí. Todavía no. Dejé que el silencio se extendiera, pesado, asfixiante. Dejé que el miedo creciera en sus ojos. Dejé que entendiera, lentamente, que su mundo acababa de cambiar para siempre. Las mesas cercanas empezaron a notar la tensión. Las conversaciones se apagaron. La gente volteaba a mirarnos con curiosidad. Saqué mi teléfono del bolso con movimientos deliberadamente lentos. Mauricio seguía el movimiento con los ojos, como un animal hipnotizado por una serpiente. Cristina había dejado de respirar. Podía ver su pecho inmóvil, congelada en ese momento de comprensión terrible. Sostuve el teléfono frente a los ojos de mi hijo. La pantalla mostraba la aplicación de grabación. El cronómetro marcaba 16 minutos y 42 segundos. Mauricio miró la pantalla, luego me miró a mí, luego volvió a mirar la pantalla. Vi el momento exacto en que entendió. El momento en que la realidad lo golpeó como un mazo. Grabé todo. 3 palabras. Solo 3 palabras. Pero fueron suficientes para destruir su mundo entero. Para borrar esa sonrisa arrogante. Para acabar con sus planes. Para demostrarle que su madre débil y vieja no era tan estúpida como él creía. El silencio que siguió fue absoluto. El restaurante entero parecía haber dejado de existir. No había sonidos de cubiertos, ni conversaciones, ni música de fondo. Solo existíamos nosotros 3 en ese momento congelado en el tiempo. Mauricio y yo mirándonos a los ojos. Él con terror. Yo con una frialdad que ni yo sabía que poseía. Mamá, yo puedo explicar. Su voz temblaba ahora. Las manos le temblaban. Todo su cuerpo temblaba. El hombre seguro que hablaba de dejarme sin casa hacía 5 minutos había desaparecido. En su lugar había un niño asustado que acababa de ser atrapado haciendo algo terrible. No necesitas explicar nada, dije con una voz que no reconocí como mía. Era demasiado calmada, demasiado fría, demasiado controlada. Te escuché todo. Cada palabra. Cada risa. Cada detalle de cómo planeabas destruirme. Puse el teléfono sobre la mesa, entre su plato vacío y la copa de vino de Cristina. 16 minutos de confesión. 16 minutos donde admites fraude, falsificación de documentos, robo. Donde describes exactamente cómo me engañaste para que firmara un préstamo de $200,000 que tú ibas a usar. Cristina hizo un sonido ahogado. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de remordimiento. Eran lágrimas de miedo. Miedo a las consecuencias. Miedo a perder todo lo que habían planeado. No había ni una pizca de culpa en su rostro. Solo terror de haber sido descubierta. Mamá, por favor. Mauricio extendió la mano hacia mí, pero la retiré antes de que pudiera tocarme. No quería su contacto. No quería nada de él. Déjame explicarte. No es lo que parece. Yo iba a devolverte el dinero. Iba a dejar que me embargaran la casa. Mi voz subió de volumen. La gente en las mesas cercanas nos observaba abiertamente ahora. ¿A mandarme a un asilo? ¿A reírte de mí mientras yo trataba de entender qué había pasado? Te escuché, Mauricio. Escuché cada palabra. No trates de mentirme ahora. Él cerró la boca. No tenía respuesta. ¿Qué podía decir? Lo había atrapado completamente. No había excusa posible. No había forma de negar lo que había hecho cuando todo estaba grabado en mi teléfono. Dijiste que era débil, continué, y mi voz se quebró ligeramente en esa palabra. Que era fácil de manipular. Que confiaba en ti como una idiota. Tenías razón. Fui una idiota. Una idiota por criarte sola después de que tu padre muriera. Una idiota por trabajar hasta destruirme las manos para que tuvieras educación. Una idiota por darte todo lo que tenía y más.
Una idiota por amarte incondicionalmente. Las lágrimas empezaron a caer de mis ojos otra vez, pero no las sequé. Dejé que él las viera. Dejé que viera el dolor que me había causado. Dijiste que te avergonzabas de mí, que te avergonzaba que yo cosiera tu ropa, que te avergonzaba nuestra pobreza. Mi voz temblaba ahora. ¿Sabes de qué me avergüenzo yo, Mauricio? De haberte criado. De haber creado un monstruo tan egoísta, tan cruel, tan despiadado que es capaz de robarle a su propia madre y reírse mientras planea dejarla en la calle. No iba a dejarte en la calle, susurró él, pero incluso ahora, atrapado, seguía mintiendo. Yo iba a... Cállate. Mi grito resonó en el restaurante. Varias personas dieron un salto en sus asientos. El mesero que venía hacia nosotros se detuvo en seco. No quiero escuchar más mentiras. Ya escuché suficientes. Escuché cómo planeabas usar mi casa como garantía. Cómo ibas a dejar que el banco me la quitara. Cómo no te importaba dónde terminaría yo. Está todo grabado, Mauricio. Cada mentira. Cada plan. Todo. Tomé mi teléfono de la mesa y lo guardé en mi bolso. Voy a ir a la policía. Voy a ir al banco. Tomé mi teléfono de la mesa y lo guardé en mi bolso. Voy a ir a la policía. Voy a ir al banco. Voy a llevar esta grabación a todos los lugares necesarios. Y voy a asegurarme de que pagues por lo que me hiciste. Mi voz era firme ahora, sin temblor, sin duda. Creíste que era demasiado vieja, demasiado tonta, demasiado débil para defenderme. Te equivocaste. Mauricio se puso de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás con estruendo. No puedes hacer eso. Soy tu hijo. Su voz salió desesperada, aguda, casi histérica. No puedes denunciarme. Piensa en lo que esto haría a nuestra familia. Nuestra familia. Solté una risa amarga que me sorprendió incluso a mí. Tú destruiste nuestra familia en el momento en que decidiste robarme. En el momento en que te sentaste en esta mesa y te reíste de mí. Ya no hay familia, Mauricio. Solo hay un ladrón y su víctima. Cristina finalmente encontró su voz. Señora Benita, por favor, tiene que entender. Nosotros necesitábamos ese dinero. Mauricio tiene deudas. El banco nos iba a embargar nuestro apartamento. No teníamos otra opción. Sus palabras salieron atropelladas, desesperadas, buscando alguna hebra de compasión en mí. Deudas. La miré con incredulidad. ¿Me estás diciendo que además de robarme para abrir su restaurante, también tienen deudas que no me contaron? ¿Y crees que eso hace que lo que hicieron esté bien? Íbamos a devolverte el dinero, gritó Mauricio, atrayendo más miradas. El gerente del restaurante empezaba a caminar hacia nosotros. En cuanto el restaurante funcionara, íbamos a pagar el préstamo. No ibas a perder nada. Mentira. Mi voz cortó el aire como un cuchillo. Te escuché decir exactamente lo contrario. Dijiste que ibas a dejar que me embargaran la casa, que me mandarías a un asilo, que yo ya había vivido mi vida. No inventes historias ahora, Mauricio. Es demasiado tarde para eso. El gerente llegó a nuestra mesa. Disculpen, ¿hay algún problema? Están molestando a los demás comensales. No hay problema, dije volteándome hacia él con calma. Ya me voy. Pero tal vez quiera saber que estos dos acaban de confesar un fraude de $200,000 mientras comían en su establecimiento. Tengo todo grabado. Le mostré mi teléfono brevemente. Probablemente la policía querrá hablar con usted más tarde para verificar que estuvieron aquí. Los ojos del gerente se abrieron con sorpresa. Miró a Mauricio y Cristina, luego a mí. Llamaré a seguridad si es necesario. No será necesario, respondí. Ellos se quedan. Yo me voy. Pero volveremos a vernos muy pronto. En la corte. Miré a mi hijo una última vez. Ese hombre que alguna vez fue mi bebé, mi niño, mi orgullo. Ahora solo veía a un extraño. A un criminal. A alguien que había matado a mi hijo con sus propias acciones. Mamá, por favor, no hagas esto, suplicó Mauricio. Lágrimas corrían por su rostro ahora. Pero no me conmovieron.
Eran lágrimas de autocompasión, no de remordimiento. Piensa en todo lo que hemos pasado juntos. En todo lo que significo para ti. No puedes destruir mi vida así. Tú destruiste la mía primero, dije simplemente. Ahora vas a enfrentar las consecuencias. Me di vuelta para irme, pero antes de dar un paso, lo miré por encima del hombro. Ah, y esa tarjeta con la que pagaste el almuerzo. Es mía. La reportaré como robada. Así que este va a ser tu último almuerzo caro por un buen tiempo. Caminé hacia la salida del restaurante con la cabeza en alto. Cada par de ojos en el lugar estaba sobre mí, pero no me importó. Había pasado de ser víctima a ser quien tenía el control. Empujé la puerta de cristal y salí a la calle. El sol me cegó por un momento. El aire fresco llenó mis pulmones. Y por primera vez en meses, desde que firmé esos papeles en el banco sin saber lo que hacía, me sentí viva. Saqué mi teléfono y busqué en mis contactos. Eduardo, mi amigo de toda la vida. Había sido abogado antes de jubilarse. Él sabría qué hacer. Marqué su número con dedos que ya no temblaban. Cada movimiento era deliberado, calculado, fuerte. Benita. La voz de Eduardo sonó sorprendida. No lo llamaba muy seguido. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás? Eduardo, necesito tu ayuda. Es urgente. Mi voz se quebró ligeramente. Ahora que estaba lejos de Mauricio, ahora que la adrenalina empezaba a bajar, el dolor comenzaba a filtrarse de nuevo. Mi hijo me robó. Hizo un préstamo a mi nombre por $200,000 sin que yo lo supiera. Y tengo una grabación donde él confiesa todo. Hubo un silencio del otro lado. Luego Eduardo habló, su voz de abogado tomando el control. ¿Dónde estás ahora? Afuera de un restaurante en el centro. Acabo de confrontarlo. Benita, escúchame con atención. No borres esa grabación. No se la muestres a nadie más. No hables de esto con nadie hasta que nos veamos. ¿Puedes venir a mi casa ahora? Vivo en el mismo lugar de siempre. Sí, puedo tomar un taxi. Perfecto. Ven inmediatamente. Vamos a solucionar esto. Lo que tu hijo hizo es fraude, falsificación, robo. Son delitos graves. Pero necesitamos actuar rápido y hacerlo bien. Hizo una pausa. Benita, ¿estás segura de que quieres hacer esto? Es tu hijo. Una vez que pongamos esto en marcha, no hay vuelta atrás. Pensé en Mauricio riéndose. En Cristina brindando. En sus planes de dejarme sin casa. En cómo me llamaron débil, vieja, idiota. En cómo habían destruido cualquier amor que alguna vez sentí por ellos. Estoy completamente segura, respondí. Ya no hay vuelta atrás. Él se encargó de eso. Entendido. Te espero. Y Benita. Lo siento mucho. Sé lo difícil que debe ser esto. Colgué y levanté la mano para llamar un taxi. Uno se detuvo casi inmediatamente. Le di la dirección de Eduardo y me subí al asiento trasero. El conductor me miró por el espejo retrovisor. Probablemente vio a una anciana con los ojos rojos, el maquillaje corrido, pero con una expresión de determinación férrea en el rostro. El viaje a casa de Eduardo tomó 20 minutos. 20 minutos en los que reviví cada momento en ese restaurante. Cada palabra que había escuchado. Cada mentira que había creído durante meses. Cada firma que había puesto en esos papeles del banco. Todo cobraba sentido ahora. Las preguntas de Sara, la empleada del banco. Su mirada de lástima. Ella sabía. Probablemente intentó advertirme y yo no la escuché. Cuando llegamos a casa de Eduardo, él ya estaba esperándome en la puerta. Eduardo tenía 72 años, cabello completamente blanco, pero sus ojos seguían siendo agudos, penetrantes, de abogado. Me abrazó en cuanto me vio. Pasa. Benita. Vamos a solucionar esto. Su casa olía a café y libros viejos. Me llevó a su estudio, una habitación llena de estantes con códigos legales y documentos. Me senté en un sofá de cuero gastado mientras él preparaba café. Cuando regresó con 2 tazas, se sentó frente a mí y sacó una libreta. Cuéntame todo desde el principio, dijo. No te saltes ningún detalle. Y le conté. Todo.
Desde la primera vez que Mauricio me pidió ir al banco hasta lo que acababa de pasar en el restaurante. Eduardo tomaba notas, hacía preguntas, su rostro cada vez más serio. Eduardo escuchó toda mi historia sin interrumpir. Solo hacía anotaciones ocasionales en su libreta, su rostro volviéndose más grave con cada detalle que le contaba. Cuando terminé, se quitó los lentes y se frotó los ojos con cansancio. Benita, esto es serio. Muy serio. Tu hijo cometió múltiples delitos: fraude, falsificación de documentos, apropiación indebida, posiblemente hasta suplantación de identidad. ¿Pero tengo caso?, pregunté, aferrándome a mi taza de café con ambas manos. Yo firmé los papeles. Él tiene razón en eso. Mi firma está en todos los documentos. Firmaste bajo engaño, respondió Eduardo con firmeza. Él te dijo que eran papeles para mejorar tu pensión, no para sacar un préstamo de $200,000. Eso se llama fraude por inducción a error. Además, tenemos algo mucho mejor: su confesión grabada. Se inclinó hacia adelante. Esa grabación es oro puro, Benita. En ella admite todo: el engaño, el plan, las intenciones. Un fiscal adoraría tener evidencia tan clara. Sentí un pequeño alivio en mi pecho. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Primero, vamos a hacer varias copias de esa grabación. Una la guardas en tu teléfono, otra la subimos a la nube, otra la guardo yo en una memoria USB. No podemos arriesgarnos a perder esa evidencia. Eduardo se puso de pie y fue a su escritorio. Segundo, mañana a primera hora vamos al banco. Necesitamos reportar el fraude inmediatamente. El banco tiene protocolos para estos casos. ¿Y si no me creen? Mi voz sonaba pequeña, asustada. La valentía que había sentido en el restaurante empezaba a desvanecerse, reemplazada por miedo e incertidumbre. Te van a creer, aseguró Eduardo. Tienes la grabación. Tienes tu edad, que juega a tu favor porque es más fácil demostrar que fuiste manipulada. Y tenemos el hecho de que tú no has tocado ni un centavo de ese dinero. Todo el dinero fue directamente a Mauricio. El patrón es claro. Regresó con una memoria USB. Pásame la grabación. La voy a guardar ahora mismo. Le entregué mi teléfono con manos temblorosas. Eduardo conectó la memoria y transfirió el archivo. Mientras esperábamos, me preguntó: ¿tienes todos los papeles que firmaste en el banco? Mauricio se llevó las copias. Dijo que las necesitaba para los trámites. Por supuesto que lo hizo, murmuró Eduardo con disgusto. Pero el banco tiene todo archivado. Mañana vamos a solicitar copias de todos los documentos relacionados con ese préstamo. También vamos a pedir las grabaciones de las cámaras de seguridad del banco, si es posible. Necesitamos probar que Mauricio estuvo presente en todas las ocasiones, que él dirigió todo el proceso. Sara, dije de repente. La empleada del banco. Ella nos atendió todas las veces. Ella debe recordar. Ella vio todo. Eduardo anotó el nombre. Perfecto. Sara será una testigo clave. Si ella testifica que tu hijo dirigió todo el proceso, que tú parecías confundida, que él respondía todas las preguntas por ti, eso fortalece enormemente el caso. Terminó de copiar el archivo y me devolvió el teléfono. Ahora, algo muy importante. ¿Mauricio tiene llave de tu casa? La pregunta me tomó por sorpresa. Sí, tiene una copia. Cambia las cerraduras. Hoy mismo. Llama a un cerrajero ahora. El tono de Eduardo era urgente. Mauricio está desesperado. La gente desesperada hace cosas impredecibles. Puede intentar entrar a tu casa para buscar documentos, tu teléfono, cualquier cosa que pueda usar a su favor o destruir en tu contra. Un escalofrío me recorrió la espalda. Nunca había tenido miedo de mi propio hijo, pero ahora ya no sabía de qué era capaz. ¿De verdad crees que haría eso? Benita, ese hombre te robó $200,000 planeando dejarte sin casa. Sí, creo que es capaz de eso y más. Eduardo sacó su teléfono. Tengo el número de un cerrajero de confianza. Lo voy a llamar ahora mismo. Te va a cobrar extra por el servicio de emergencia, pero vale la pena. Mientras Eduardo hacía la llamada, yo me quedé sentada en ese sofá, procesando todo.
Mi vida había cambiado completamente en unas pocas horas. Esta mañana me había levantado como siempre, preocupada por mis costuras, pensando en qué cocinar, extrañando a mi hijo. Ahora estaba en casa de un abogado, planeando cómo meter a ese mismo hijo a la cárcel. Eduardo terminó la llamada. El cerrajero puede ir a tu casa en 2 horas. Yo te voy a acompañar. No quiero que estés sola mientras cambian las cerraduras, por si Mauricio aparece. Se sentó de nuevo frente a mí. Ahora, necesito preguntarte algo difícil. ¿Estás preparada para las consecuencias de esto? Si seguimos adelante, Mauricio va a ser arrestado. Va a enfrentar cargos criminales. Podría ir a prisión por varios años. Su reputación quedará destruida. Probablemente perderá su trabajo. Su matrimonio con Cristina podría no sobrevivir. ¿Estás lista para eso? Cerré los ojos. Vi el rostro de Mauricio cuando era bebé, cuando era niño, cuando se graduó de la universidad. Pero luego vi su cara en ese restaurante, riéndose mientras planeaba mi destrucción. Escuché su voz llamándome débil, vieja, idiota. Recordé cómo dijo que se avergonzaba de mí. Y la respuesta fue clara. Estoy lista, dije abriendo los ojos. Él tomó su decisión cuando decidió robarme. Yo estoy tomando la mía ahora. No voy a protegerlo de las consecuencias de sus acciones solo porque es mi hijo. Eso es exactamente lo que él espera. Que mi amor de madre me haga débil. Pero ya no soy débil. Ya no. Eduardo asintió con aprobación. Bien. Entonces mañana empezamos. Vamos al banco a las 9 de la mañana. Después vamos a la fiscalía a presentar una denuncia formal. Con la evidencia que tenemos, el fiscal va a actuar rápido. Probablemente emitan una orden de arresto en cuestión de días. ¿Y el dinero?, pregunté. ¿Hay forma de recuperar los $200,000? Parcialmente, respondió Eduardo. Tu hijo ya gastó 50,000 en el depósito del local. Ese dinero probablemente está perdido, aunque podríamos intentar recuperarlo del dueño del local si demuestra que sabía del fraude, pero es complicado. Los otros 150,000, si todavía están en su cuenta, pueden ser congelados por orden judicial. También podemos solicitar que se cancele el préstamo ya que fue obtenido fraudulentamente. El banco va a pelear al principio, pero con la evidencia que tenemos, eventualmente tendrán que ceder. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto? Meses. Tal vez 1 año o más. Los procesos legales son lentos. Eduardo me puso una mano en el hombro. Pero vamos a ganar, Benita. De eso no tengo duda. La evidencia es demasiado clara. Tu hijo se condenó a sí mismo con sus propias palabras. Pasamos la siguiente hora repasando cada detalle, cada documento que yo pudiera tener en casa, cada interacción con Mauricio en los últimos meses que pudiera ser relevante. Eduardo tomaba notas meticulosas, construyendo el caso pieza por pieza. Para cuando terminamos, tenía 4 páginas llenas de información. Una cosa más, dijo Eduardo mientras guardaba su libreta. Mauricio va a intentar contactarte. Va a llamar, va a enviar mensajes, probablemente va a ir a tu casa. Va a intentar convencerte de que no sigas adelante con esto. Va a llorar, va a suplicar, va a prometer devolverte el dinero, va a decir que fue un error, que está arrepentido. No le creas nada. No lo haré, prometí. Aunque una parte de mí, esa parte maternal que nunca muere completamente, dolía ante la idea de rechazar a mi hijo si venía a pedir perdón. Y no hables con él sin mi presente, continuó Eduardo. Nada de lo que diga puede ayudarte, pero podría intentar que tú digas algo que lo ayude a él. Si te contacta, no respondas. Si aparece en tu casa, no lo dejes entrar. Llámame inmediatamente. Entendido. Entendido. Eduardo miró su reloj. El cerrajero debe estar llegando a tu casa pronto. Vamos. Se puso de pie y tomó las llaves de su carro. Después de que cambien las cerraduras, te vas a quedar en tu casa esta noche. Cierra bien todas las puertas y ventanas. Y mantén tu teléfono cerca por si necesitas llamar a la policía. El viaje de regreso a mi casa fue silencioso. Eduardo conducía mientras yo miraba por la ventana, viendo pasar las calles familiares de mi barrio. Todo se veía igual que siempre, pero yo había cambiado completamente.
Ya no era la misma Benita que había salido esta mañana. Cuando llegamos a mi casa, el cerrajero ya estaba esperando. Era un hombre joven llamado Luis, con una caja de herramientas y una actitud profesional. ¿Es la señora que necesita cambiar las cerraduras?, preguntó. Sí, respondió Eduardo por mí. Necesitamos cambiar todas las cerraduras de la casa. Puerta principal, puerta trasera, cualquier otra entrada. Luis inspeccionó las puertas. Tengo que ir por los materiales. Vuelvo en 30 minutos. Se fue en su camioneta, dejándonos esperando en la entrada de mi casa. Eduardo y yo entramos. La casa se sentía diferente ahora. Eduardo y yo entramos. La casa se sentía diferente ahora. Fría, vacía, como si el aire mismo hubiera cambiado. Miré las fotografías en la pared del pasillo. Mauricio en su graduación, sonriendo ampliamente con su toga y birrete. Mauricio en su boda, elegante en su traje, con Cristina a su lado. Mauricio de niño, abrazándome con esos bracitos pequeños. Todas esas imágenes ahora me parecían mentiras. Recuerdos contaminados por lo que había descubierto hoy. ¿Quieres que las quite?, preguntó Eduardo, siguiendo mi mirada. No todavía, respondí. Primero necesito procesar todo esto. Luego decidiré qué hacer con ellas. Me senté en el sofá de la sala, el mismo sofá donde Mauricio se había sentado hace 6 meses cuando me convenció de ir al banco. Eduardo, ¿crees que siempre fue así? ¿O algo lo cambió? Eduardo se sentó a mi lado, pensativo. No lo sé, Benita. A veces las personas muestran su verdadera cara solo cuando tienen la oportunidad. Tal vez siempre tuvo esta capacidad para la crueldad y simplemente nunca tuvo razón para mostrarla. O tal vez las deudas, la presión, la ambición lo convirtieron en alguien diferente. Hizo una pausa. Pero honestamente, eso ya no importa. Lo que importa es lo que hizo y cómo vamos a manejarlo ahora. Mi teléfono sonó en mi bolso. Lo saqué y vi el nombre en la pantalla. Mauricio. Mi corazón se aceleró. Eduardo me miró y negó con la cabeza. No contestes. Déjalo ir al buzón de voz. Dejé que sonara hasta que se cortó. Segundos después, llegó un mensaje de texto. Mamá, por favor, necesito hablar contigo. Fue un malentendido. Déjame explicarte. Te amo. Le mostré el mensaje a Eduardo. Él resopló con disgusto. Un malentendido. Claro. Robar $200,000 es solo un pequeño malentendido. Tomó mi teléfono. ¿Puedo? Asentí. Eduardo comenzó a escribir algo, pero luego se detuvo. No. Mejor no respondas nada. El silencio lo va a poner más nervioso, y la gente nerviosa comete errores. El teléfono volvió a sonar. Otra vez Mauricio. Otra vez dejé que fuera al buzón. Luego otro mensaje. Mamá, sé que estás enojada. Tengo derecho. Pero soy tu hijo. No puedes hacer esto. Podemos solucionarlo en familia. No involucres a extraños. Extraños, murmuré. Me llama extraña a mí si involucro a las autoridades, pero él no tuvo problema en tratarme como una extraña cuando planificaba robarme. Otro mensaje llegó, más desesperado. Por favor, mamá. Si vas a la policía, mi vida se acabó. Voy a perder todo. Mi trabajo, mi reputación, todo. ¿Eso es lo que quieres? Destruir a tu propio hijo. Eduardo leyó el mensaje por encima de mi hombro. Típico manipulador. Está tratando de hacerte sentir culpable por sus acciones. Está invirtiendo los roles, haciéndote parecer la mala si lo denuncias, cuando él es quien cometió el crimen. Lo sé, dije, aunque cada mensaje me hacía sentir una punzada de dolor. Pero duele igual. Es mi hijo, Eduardo. Por más que me haya traicionado, sigue siendo mi hijo. Lo sé, dijo Eduardo suavemente. Y eso es lo que hace esto tan difícil. Pero recuerda, tú no estás destruyendo su vida. Él destruyó su propia vida con sus decisiones. Tú solo estás protegiéndote y exigiendo justicia. Luis, el cerrajero, regresó con sus materiales. Pasó las siguientes 2 horas cambiando las cerraduras de todas las puertas. Mientras trabajaba, mi teléfono no dejaba de sonar. Llamadas de Mauricio.
Mensajes cada vez más desesperados. Luego comenzaron a llegar mensajes de Cristina también. Señora Benita, por favor, sea razonable. Mauricio está destrozado. Cometió un error, sí, pero todos cometemos errores. No arruiné su vida por esto. Otro de Cristina, piense en sus nietos futuros. ¿Quiere que crezcan sabiendo que su abuela metió a su padre en la cárcel? ¿Qué clase de familia seríamos? Eduardo leyó ese mensaje y soltó una risa amarga. Nietos futuros. Está jugando todas las cartas emocionales que tiene. Qué conveniente que ahora mencione nietos cuando hace unas horas estaba brindando por dejarte sin casa. Cuando Luis terminó, me entregó 3 juegos de llaves nuevas. Listo, señora. Estas son las únicas llaves que existen ahora. Las cerraduras viejas ya no sirven. Me cobró $200, que pagué en efectivo. Era dinero que no tenía planeado gastar, pero era necesario. Después de que Luis se fue, Eduardo revisó toda la casa conmigo. Verificamos que todas las ventanas cerraran bien, que las puertas estuvieran seguras. Si escuchas cualquier ruido esta noche, llama a la policía primero y a mi segundo, me instruyó. No salgas a investigar. No abras la puerta. Solo llama. ¿Crees que Mauricio sea capaz de entrar por la fuerza? La idea me aterraba. No lo sé, pero prefiero ser precavido. Eduardo me dio un abrazo antes de irse. Descansa. Benita. Mañana va a ser un día largo. Te recojo a las 8:30 para ir al banco. Después de que Eduardo se fue, me quedé sola en mi casa por primera vez desde la confrontación. El silencio era ensordecedor. Me preparé un té de manzanilla con manos temblorosas y me senté en la mesa de la cocina, la misma mesa donde Mauricio había comido 1000 veces cuando era niño. Donde habíamos compartido desayunos, almuerzos, cenas. Donde yo lo había ayudado con su tarea. Donde habíamos celebrado sus cumpleaños. Mi teléfono vibró otra vez. Otro mensaje de Mauricio. Mamá, vine a tu casa pero cambiaste las cerraduras. ¿En serio? ¿Ahora me tienes miedo? Soy yo, mamá. Tu hijo. El que criaste. Ya no confías en mí. El cinismo de ese mensaje me hizo enojar. ¿Qué si confiaba en él? Él había destruido toda mi confianza. Escribí una respuesta por primera vez. No vuelvas a mi casa. No vuelvas a contactarme. Mi abogado se comunicará contigo pronto. Envié el mensaje y bloqueé su número. Luego bloqueé el de Cristina también. No quería escuchar más súplicas, más manipulaciones, más intentos de hacerme sentir culpable. La noche fue larga y difícil. Cada ruido me sobresaltaba. El viento contra las ventanas sonaba como alguien intentando entrar. Las ramas de los árboles raspando el techo parecían pasos. No pude dormir. Me quedé despierta en mi cama, mirando el techo, reproduciendo una y otra vez todo lo que había pasado. Pensé en todos los momentos que había malinterpretado. La vez que Mauricio insistió en ayudarme a organizar mis documentos financieros. Probablemente estaba buscando información que pudiera usar. La vez que me preguntó cuánto valía mi casa. Yo pensé que era curiosidad inocente. Estaba calculando cuánto podría usar como garantía. Todas esas señales que había ignorado porque nunca imaginé que mi propio hijo pudiera traicionarme así. A las 3 de la mañana, escuché el sonido de un carro estacionándose frente a mi casa. Me levanté con el corazón acelerado y miré por la ventana de mi habitación. Era el carro de Mauricio. Lo vi salir, caminar hacia mi puerta, tocar el timbre 1, 2, 3 veces. Luego tocó la puerta con el puño, cada golpe resonando en la noche silenciosa. Mamá, abre la puerta. Necesito hablar contigo. Su voz sonaba desesperada, casi histérica. Por favor, solo déjame explicarte. No fue como sonó en el restaurante. Mi mano temblaba sobre el teléfono, lista para llamar a la policía si era necesario. Pero Mauricio no intentó forzar la entrada. Después de 5 minutos de tocar y gritar, finalmente se rindió. Lo vi regresar a su carro, quedarse sentado dentro por varios minutos con la cabeza apoyada en el volante, y luego arrancar y alejarse. No pude volver a la cama después de eso. Me preparé otro té y me senté en la sala, esperando que amaneciera. Pensé en mi esposo,
muerto hacía 5 años. Me pregunté qué habría hecho él en esta situación. ¿Habría perdonado a Mauricio? ¿O habría hecho exactamente lo que yo estaba haciendo? Recordé algo que mi esposo me había dicho una vez, cuando Mauricio era adolescente y había sido atrapado mintiendo sobre sus calificaciones. Benita, me había dicho, si no le enseñamos que las acciones tienen consecuencias ahora, va a crecer pensando que puede salirse con la suya en todo. Yo había querido perdonar a Mauricio aquella vez, dejar pasar la mentira. Pero mi esposo insistió en que lo castigáramos. Ahora entendía que había tenido razón. A las 6 de la mañana, finalmente vi luz a través de las cortinas. El sol estaba saliendo. Había sobrevivido a la noche. Me di una ducha, me vestí con cuidado, eligiendo un vestido color gris que me hacía ver seria y respetable. Me maquillé ligeramente, cubriendo las ojeras de mi noche sin dormir. Cuando me miré en el espejo, vi a una mujer diferente. Más vieja, sí, pero también más fuerte. Más sabia. Más decidida. A las 8:20, Eduardo tocó mi puerta. A las 8:20, Eduardo tocó mi puerta. Abrí y lo encontré parado con 2 cafés en las manos y una expresión de determinación en su rostro. Buenos días, Benita. ¿Lista para esto? Me entregó uno de los cafés. Lo tomé agradecida, aunque mis manos temblaban ligeramente. Lista, respondí, aunque no estaba segura de que fuera verdad. Pero tenía que serlo. No había vuelta atrás ahora. El banco abría a las 9. Eduardo y yo llegamos 10 minutos antes y esperamos en el estacionamiento. Yo bebía mi café en silencio, mirando el edificio donde mi vida había sido destruida sin que yo lo supiera. A las 9 en punto entramos al banco. Sara estaba en su escritorio, atendiendo a un cliente. Cuando me vio, su rostro mostró sorpresa y culpa. Eduardo se acercó al gerente del banco, un hombre llamado David que estaba en su oficina de cristal. Buenos días. Necesitamos hablar con usted sobre un caso de fraude. Es urgente. David nos hizo pasar a su oficina. Era un hombre de unos 50 años, con traje impecable y expresión seria. ¿Fraude? Siéntense, por favor. ¿De qué se trata? Eduardo tomó la palabra. Soy Eduardo Méndez, abogado. Represento a la señora Benita Torres. Hace aproximadamente 6 meses, su hijo la engañó para que firmara documentos de un préstamo por $200,000. Ella creía que estaba firmando papeles para mejorar su pensión. Nunca autorizó el préstamo conscientemente. Nunca recibió el dinero. David escuchaba con atención. Esas son acusaciones graves. ¿Tienen alguna prueba? Eduardo sacó su teléfono. Tenemos una grabación de 16 minutos donde el hijo admite todo el fraude. Explica exactamente cómo engañó a su madre, cómo planeó usar el dinero, y cómo intentaba dejarla sin casa cuando no pudiera pagar. David escuchó algunos minutos de la grabación, su expresión volviéndose cada vez más seria. Cuando Eduardo pausó, David se quitó los lentes. Esto es terrible. Señora Torres, lamento mucho que esto le haya pasado en nuestra institución. Su empleada Sara estuvo presente en todas las transacciones, dije encontrando mi voz. Ella debe haber visto que algo estaba mal. David llamó a Sara a su oficina. Ella entró con nerviosismo evidente. Sara, ¿recuerdas a la señora Torres y a su hijo que vinieron hace unos meses por un préstamo de $200,000? Sara asintió lentamente. Sí, los recuerdo. La señora parecía confundida. El hijo respondía todas las preguntas. Él llenó la mayoría de los formularios. Intenté hacerle algunas preguntas directamente a ella, pero el hijo interrumpía. ¿Por qué no reportaste tus sospechas? La voz de David era firme. Porque técnicamente todo estaba en orden. Ella afirmó. Tenía su identificación. Sara finalmente me miró. Señora Torres, lo siento. Debí haber hecho más. David revisó su computadora. El préstamo fue aprobado hace 6 meses por $200,000. Los fondos fueron depositados en una cuenta a nombre de Mauricio Torres, no de Benita Torres. Ya se hizo un retiro de $50,000. Los otros 150,000 siguen ahí. Miró a Eduardo. Voy a congelar esa cuenta inmediatamente.
También voy a iniciar el proceso para cancelar este préstamo. ¿Y las cuotas que supuestamente debo pagar?, pregunté. Suspendidas. No va a tener que pagar nada mientras esto se resuelve. Eduardo pidió copias de todos los documentos. David las proporcionó todas junto con la promesa de las grabaciones de seguridad. Salimos del banco 2 horas después. Yo me sentía exhausta pero validada. Me habían creído. Los $150,000 estaban congelados. En el carro camino a la fiscalía, Eduardo me preparó. El fiscal va a hacerte muchas preguntas. Sé honesta sobre todo. La fiscalía era un edificio gris lleno de gente esperando. Nos asignaron a un fiscal llamado Leonardo Vargas. Era un hombre de unos 35 años, con expresión seria. Le contamos toda la historia. Leonardo escuchó la grabación completa sin interrumpir. Cuando terminó, su expresión era de disgusto. Este es uno de los casos más claros de fraude familiar que he visto. El hijo literalmente confiesa todo. ¿Cuál es el siguiente paso?, preguntó Eduardo. Voy a emitir una orden de arresto hoy mismo, respondió Leonardo. Mauricio Torres va a ser arrestado probablemente mañana o pasado mañana. Va a enfrentar cargos de fraude, falsificación de documentos y apropiación indébita. Estamos hablando de varios años de prisión. El impacto de esas palabras me golpeó. Mi hijo iba a ser arrestado. Eduardo me tomó de la mano. ¿Se arrepiente, señora Torres?, preguntó Leonardo gentilmente. Porque si se arrepiente, este es el momento de decirlo. Pensé en Mauricio riéndose en ese restaurante. En cómo planeaba dejarme sin hogar. En cómo me llamó débil e idiota. No me arrepiento, dije con voz firme. Haga lo que tenga que hacer. Esa noche dormí por primera vez en días. 2 días después, Eduardo me llamó temprano. Lo arrestaron. Mauricio está en custodia. Mi hijo estaba en la cárcel. El dolor era real, profundo. Pero también lo era el alivio. Y la certeza de que había hecho lo correcto. Pasaron meses. El juicio. Las audiencias. Al final, Mauricio aceptó un acuerdo. 5 años de prisión. Restitución de los $150,000 recuperados. Cristina se divorció de él a los 3 meses de su arresto. No me sorprendió. Yo vendí mi casa grande. Compré un apartamento pequeño y luminoso cerca del centro, con vista a un parque. Empecé a coser otra vez por placer, no por necesidad. Hice nuevas amigas en el edificio. Tatiana, una viuda de 70 años. Elvira, una jubilada que organizaba noches de películas. Isabel, mi prima, venía a visitarme seguido. Aprendí a vivir sola de verdad. Sola disfrutando de mi propia compañía. Tomé clases de pintura. Empecé a viajar, pequeños viajes a ciudades cercanas. Conocí un mundo que había ignorado durante años. Mauricio me escribió desde la prisión. Cartas pidiendo perdón. No respondí las primeras 10 cartas. Pero eventualmente, después de 2 años, le escribí una carta corta. Espero que uses este tiempo para convertirte en una mejor persona. La madre que conociste murió ese día en el restaurante. Si algún día sales y quieres conocer a la mujer en la que me convertí, tal vez podamos hablar. Pero nunca volverá a ser como antes. Nunca respondió a esa carta. Y estaba bien. Porque yo había seguido adelante. Había aprendido la lección más importante de mi vida, que el amor propio es más importante que cualquier otro amor. Que confiar no significa ser ciega. Que la bondad no tiene que significar debilidad. Ahora, sentada en mi balcón viendo el atardecer sobre el parque, tomando mi té de manzanilla, puedo decir con honestidad que soy feliz. No de la manera que imaginé que sería feliz cuando era joven. Pero feliz de una manera más profunda, más auténtica. Feliz conmigo misma. Viviendo por mí. Y eso, finalmente, basta.